En Infinita, lo que faltaba. Este es el análisis político del día. Agustín Bianchetti y Silvia Córdoba, el equipo que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Agustín? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Ustedes? Muy bien también, ¿qué tal, bueno. Silvia Córdoba? Aquí estamos, pues, como viernes, por fin, feriado, lunes. Felicitaciones, equipo, por el Copigo de Oro. No, felicitaciones a ti. Aquí Felicitaciones a ti, Juanma. este es un trabajo en equipo. Sí, totalmente. Donde quien me preguntaba le decía lo mismo. Uno es la cara de un equipo y yo sé que uno le pone su impronta y su sello y tampoco estoy tirando así como desconociendo el mérito que le corresponde al conductor. Pero esto es un trabajo en equipo y nosotros trabajamos en equipo y vaya qué trabajo en equipo hacemos. O sea, yo estoy muy orgulloso del equipo y por eso la felicito, porque a cada persona con la que me he encontrado hoy día le he dicho exactamente lo mismo. O sea, creo que nosotros estamos haciendo una pega que a mí me enorgullece mucho. Así que, mi querido Agustín, amigo mío, mi querida Silvia, amiga mía además, felicitaciones por esto. Matías, tú no. Gracias. No, porque yo no formé absolutamente nada aparte de esto, así que créanme que no me sentí incluido. ¿O sí? Gracias. ¿O sí? Quiero agradecer a mi familia primero que todo. Qué idiota. Ya. Oye, ¿qué tú de que ha habido pega, No, pues sí. No, pero igual, prensa, los noticieros, Radio Finita sale ahí en las entrevistas. Sí. Así que gracias, Matías. Muchas de las declaraciones, muchas de las cuñas que aparecen en las notas que nosotros armamos para Son los las noticieros entrevistas que hago yo, sí. Son las entrevistas. Son las entrevistas que se hace acá, en Radio Infinita. Voy a empezar a ver que me pongan a mí en el tiro de cámara, independiente si no estoy hablando. Oye, ya, Agustín, Silvia, ¿qué reportaron hoy día? A ver. Ay, ¿saben quién estaba en TVN hoy día en el sorteo? Ah, fue el sorteo de Anatel, ya. ¿De Anatel? Adivinen, buen adivinador. Son Bien. dos. O sea, está vía José Antonio Cast. Eso, Sí. sí, pues. Estuvo José Antonio Caz. ¿Llegó de sorpresa o De no se sabía? sorpresa, no se sabía. O sea, No se sabía que obviamente- iba a participar directamente el candidato, porque obviamente habían representantes de ambos comandos. Claro, iba Mara Cedini, que iba a ser como la representante del comando de José Antonio Caz, e Ignacio Achurra por Janet Jara. Y claro, se hizo el sorteo, finalmente quien va a abrir este debate va a ser José Antonio Caz, luego las primeras preguntas cruzadas que van a ser las claves para ver cómo se tiran los palitos los candidatos va a ser Janet Jara, y también la candidata oficialista va a ser la primera en cerrar con este minuto ante la ciudadanía. Decían en el comando, por lo que alcancé a escuchar, que valoraban que Janet Jara cerrara, que iban a ser las últimas palabras de este debate y que al final esperan que la ciudadanía se quede con ese discurso, con lo último que diga Janet Jara al final del debate. Entonces valoraban haber salido segundos en ese espacio para poder tener las palabras de cierre. Sí, pues, y ahí, claro, también una de las claves para cada debate es cómo uno se va a comportar y cómo va a manejar también el show televisivo, como decían allá en Televisión Nacional, y fue el caso de José Antonio Caz, que pasó unos 20 minutos que habíamos hecho el sorteo y apareció ahí con su equipo, entró al estudio, no se pudieron hacer imágenes porque todo era sorpresa para la próxima semana, pero yo estaba ahí, estábamos algunos, y a ver, el debate va a tener como una mesa parecida a la que tenemos acá, donde va a estar, no sé, Agustín acá, yo al frente, va a ser como una especie de cara a cara, a diferencia de los otros debates donde vemos a los candidatos puestos en cada uno Claro, de lado, y que a de los veces como que lugares. se interpela entre eso, pero en el fondo le Pero están no- hablando al periodista. a la cámara, pues, A la y a la cámara o cámara. al periodista que le está haciendo la pregunta. O sea, Claro, van a estar frente a frente, van a estar de Sí. cara a cara, y no van a estar parados. Van a estar No, sentaditos. Sí. Sentaditos, y ahí José Antonio Caz llegó, la típica, primero viendo el color de la corbata, que fue lo que hizo anteriormente, si era roja o azul, todavía no sabe. Revisó también las distintas temáticas que se van a tocar en el debate, y también viendo los tiros de cámara, cómo está funcionando. Alguien se sentaba también al frente para ver cómo iba a estar como la posición de la mirada también con la candidata Janet Jara, así que estuvo harto rato después en ese lugar y también conversó con la prensa, ¿cierto? Sí, eso es algo habitual que hace José Antonio Cast ahora, por lo menos en los debates de Anatel. Él ha ido al lugar, ha ido a TVN a revisar el estudio, a revisar las cámaras, a estar presente, cosa que no ha hecho la candidata Janet Jara. Y quizás es por lo mismo que hemos estado debatiendo en los últimos días. José Antonio Cast no tiene un buen desplante en los debates, por lo menos no es su mejor televisivos. momento. No es su fuerte.
No es su fuerte el debate televisivo ni el debate radial, no es su fuerte estar frente a frente con el candidato opuesto. Y por lo mismo trata también de ambientarse en el lugar y ver cómo realmente va a ser de primera fuente, ¿no? Por lo mismo que llegó presencialmente. Fue cierta sorpresa que haya llegado, pero nosotros igualmente sabíamos que por lo menos Janet Jara no iba a estar porque estaba en Talcahuano y en Concepción, pero José Antonio Kast llegó a presencialmente a revisar todo esto, lo que va a ser el último debate presidencial este martes. Ahí va a ser clave también que va a estar en un momento igual complejo para José Antonio Kast, que tiene que ver con distintas temáticas. O sea, en el debate Archi hubo bastante especulación respecto a la cuenta regresiva que estaba haciendo sobre el tema migratorio. Él siempre ha estado contando que han tantos días para que las personas que están indocumentadas puedan salir. En este caso se enredó porque finalmente en Archi él decía los vamos a invitar. Ahora, y ahí se agarró Janet Jara también con el discurso. Sí, hay que decir que en todo caso la palabra invitación José Antonio Kast la venía usando hace mucho rato. Él siempre decía que era una manera elegante, así que lo iba a expulsar, que lo vamos a invitar a que se vayan. Pero el problema que tuvo José Antonio Kast es que no fue capaz de explicar el plan, porque efectivamente el plan es que existe, no es que no lo tenga, es que él ha planteado discutir con otros países para generar un corredor de salida, que sea a través de barcos, que sea a través de buses, que sea a través de aviones, y que en el fondo ningún país ponga traba para que un venezolano, por ejemplo, pueda volver hasta Venezuela. Así hizo un ingreso por Colombia, Brasil, Perú, Chile, que se haga el retorno y que se le permita la reconducción completa. Eso es lo que él planteado que quiere hacer conversando con los distintos gobiernos. Pero eso fue lo que no explicó en el debate de la Archi. Y por alguna razón, que yo creo que básicamente, hay que decir que Janet Jara lo torpedió. Esto parecía el programa Sin Filtro. ¿Se han fijado el programa Sin Filtro que nadie puede hablar porque al final como que se cuestionan así, se gritan y como que no se escuchan? Hablaba ahí del TAC y salía el tema de la colusión. Hablaba ahí de educación y salía el tema de migración. Entonces al final como que nunca... Ahora sí. Se pudo lograr conversar. Con el tema de la migración irregular, José Antonio Kast, he visto que llega meses con el mismo discurso, ¿cierto? Pero lo que él está haciendo ahora es el primer paso antes de llegar a la moneda, que es advertirle a los inmigrantes irregulares que tienen que salir antes de que él llegue a la moneda. Y ese es un paso que, fíjense, también lo hizo en su momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las dos campañas que lo llevaron al poder. Lo hizo por ejemplo, diciendo que iba a poner un muro entre México y Estados Unidos. O sea, es una estrategia ya planificada de, por lo menos podemos decir, de ese sector, que es primero el anuncio, y eso puede generar un efecto llamado para que algunos inmigrantes irregulares salgan del país, y por lo menos, por lo que yo he hablado con algunos expertos, a Donald Trump le resultó en parte. Sí, pues. Y que se han basado desde el comando de Kast para eso. Ellos han dicho que al final esta especie de estrategia comunicacional de alarmar a la gente que está indocumentada va a servir para que salgan por las buenas y dice que no tengan que acudir, no sé, a militares, y por que ejemplo. En el fondo adelanta pega. Es como váyanse o verán, en el fondo, cuando el o verán quizás no está particularmente planeado ni definido, ¿no? Pero el solo váyanse o verán puede funcionar en ciertos grupos de tal forma que empieza a adelantar un poquito de pega. Lo decía ayer Rodolfo Carter en el podcast Con Permiso de Radio Infinita, conducido por Rodrigo Bravo. Lo digo completo porque si no, no perdona nunca. Nos va a retar. Que uno no diga ese tipo de cosas. Pero decía así, citaba la estrategia Trump. Ahora, lo que decía también el día de ayer el diputado Diego Chalper, acá, también es cierto. Dijo, yo entiendo todo lo de invitar y es como yo entiendo la estrategia y todo, pero este es el tipo de anuncios y de medidas que la ciudadanía espera que, si es que José Antonio Kast sale electo el 14 de diciembre, en las próximas 2 semanas hay una bajada concreta. Claro. O sea, por ahora puede existir, evidentemente, lo estamos invitando a irse y ahí ustedes verán y todo eso, y es como está bien. Pero no se va a esperar para siempre que no haya una idea concreta y los que eligen no irse. Sí, no, y lo otro es la viabilidad de si es que se puede hacer o no. ¿Y cómo lo haces con los recursos? ¿Cómo lo van a hacer con tanto? Y por eso es que hemos visto también ciertos matices en el discurso de José Antonio Kast, más allá de que haya hablado siempre de invitación. Igualmente hemos visto cómo ha bajado un poco el tono para poder también hacerse cargo de lo que había dicho antes. Y fíjense que con el tema de los plazos, yo también tenía anotado en el programa de Janet Jara, ella dice que va a realizar un programa de empadronamiento a los inmigrantes irregulares, pero en 6 meses. Se habla de ¿cuántos inmigrantes irregulares en el país? Más de 300.000. Más de 300.000. Pero esa cifra, también hablando con expertos,
puede ser mucho mayor. O sea, no es real, según algunos expertos, y por lo tanto ahí también vamos a tener que ver si es que los plazos que se propuso Janet Jara para empadronar a todos los inmigrantes irregulares son viables, son realistas o no. Ella puso el plazo de 6 meses para poder empadronar, eso salía en su programa. Por lo tanto, cuando llegue a la moneda uno u otro candidato, al final se van a encontrar con la realidad. No todo es promesa, van a tener que ver si es que efectivamente esas promesas son viables o no, teniendo en cuenta que el tema de la inmigración irregular es algo bien, pero bien complejo. No, y más con un sistema de empadronamiento que ha sido súper cuestionado desde Bachelet, Piñera, donde finalmente se realiza esta acción, pero el hecho legal judicial para poder sacar a alguien, devolverlo a su país o que se pueda quedar para tener los documentos es muy extenso. Entonces, claro, hay diferencias o hay también ciertas dudas sobre esta cuenta regresiva, pero sí, al menos en el comando de CAS ya están haciendo la bajada, que tiene que ver con buscar una ley, por ejemplo, para acotar los plazos en tribunales, en la justicia, para que se puedan expulsar rápidamente a las personas que no tengan documentos. Están hablando de los corredores humanitarios, como decía Juanma, que es tener ya las buenas relaciones con los países que son cercanos a la frontera para que aquellas personas humanitariamente puedan salir. Otro de las acciones que podrían hacerse si es que ellos llegan a la moneda es este centro de retención, que creo que hubo uno una vez en La Serena, no me acuerdo, en el norte, donde ellos buscan que sea similar para tener ahí a las personas, para poder hacer las fiscalizaciones y ver quiénes están o no con los documentos. Y lo otro que también va a ser clave, que lo están trabajando incluso con el comando que está a cargo con el tema de vivienda, tiene que ver con los arriendos. Revisar los contratos de arriendo para ver si aquellas personas que están prestando sus hogares para que ellos los paguen son extranjeros documentados o no, y lo mismo con los contratos de trabajo, donde ahí van a ser las primeras como fiscalizaciones con las personas para ver la posibilidad de que puedan retornar a sus países. Claro, lo que ha dicho José Antonio es que no le van a dar la posibilidad de tener una vivienda a los inmigrantes irregulares. Claro, hacérsela más difícil acá. Ni de tener trabajo, claro. Como que no haya finalmente un incentivo. Ningún incentivo para quedarse en el país. Y lo que dice Janet Jara es que si es que no tienen trabajo y si es que no tienen antecedentes, y si tienen antecedentes penales y no tienen trabajo, se tienen que ir, o sea, en este proceso de empadronamiento. O sea, las propuestas son diametralmente distintas igual. Ahora, si a mí lo que me pasa todavía, y pasa de lado y lado, ese se tienen que ir, es como que ahora no se estén yendo por una cuestión de voluntad. No se van porque no podemos sacarlos tampoco. Sí. O sea, eso también es una realidad que puede cambiar, ojo, en la próxima semana o en los próximos meses, a propósito de la situación bien precaria en la que se encuentra Nicolás Maduro, pero entendamos que Venezuela, si no quiere recibir de vuelta a sus compatriotas, entonces no los va a recibir. Y aquí tenemos un problema también incluso con la idea de generar un corredor humanitario, que es que todos los países por los que tendrían que pasar justamente estos migrantes para regresar a territorio venezolano van a decir, si Venezuela no los va a recibir, la tentación de todos ellos de empezar a quedarse en alguno de nuestros países es también muy grande. Entonces, ¿por qué vamos a ayudar a Chile a generarles un pasillo? Si es que, y Perú perfectamente puede decir, claro, cuando estén pasando por acá, al darse cuenta que no van a ser recibidos de vuelta, van a poder buscar quedarse acá. Lo mismo Ecuador, lo mismo Colombia. O sea, no es fácil, evidentemente no es fácil, y tampoco pareciera ser un asunto de voluntad. Y es ahí en donde está el problema de las expectativas, que le va a pasar al gobierno que entre. Muy bien lo sabe este gobierno cuál es el problema cuando tú empiezas a generar expectativas en torno a que hay un problema que se resuelve con voluntad y no con cosas que son mucho más complejas. Le pasó al gobierno con el conflicto en la Araucanía, que ellos el día 1 estaban mandando a una ministra del Interior sin experiencia en seguridad a una de las zonas más peligrosas del país, pensando que esto era una cuestión de llegar, voluntad, se arreglara el problema y seguíamos adelante. Y era imposible. Y eso generó un quiebre importante, yo creo que con las expectativas de la ciudadanía de esto nos dijeron que se iba a solucionar rápido y no fue así. Ojo, fue con la primera el primer llamada. Gran tropiezo, y yo insisto, Y fue rápido. yo creo que se generó sin duda un quiebre con una parte de la ciudadanía que es como, pero ¿cómo? Sino que esto era una cuestión de llegar y solucionar y no lo están solucionando. Ojo con que a José Antonio Kast, si termina siendo presidente, le puede pasar un poco lo mismo, de que plantear que ciertas cosas es un tema de voluntad que acá no se ha solucionado porque no se ha querido, y luego darse cuenta que efectivamente no es tan fácil. No, y por eso están siendo como cuidadosos ahora como en ver y cómo explicar el modelo finalmente administrativo y que a la vez tenga humanidad al momento de sacar a personas, porque muchas de ellas
no son delincuentes, como así también hay casos de delincuencia. Muchas personas vinieron por necesidad y ahí también han habido errores del Estado que finalmente han dejado muchas personas todavía acá en este país. Ahora, Yo quisiera recordar que el presidente Piñera tomó determinaciones. A ver, se discutió una nueva ley, ¿no?, de migración, que tenía una que venía del año 75, que había sido creada en otro contexto, ¿no?, bajo la dictadura, para evitar el ingreso de extremistas, de personas de izquierda, de exiliados que intentaran ingresar clandestinamente, y que establecía la expulsión y que de hecho era ilegal ingresar de esa manera. Después se cambió, hoy día la migración es una falta administrativa, no es un delito, por eso es que se habla de migrante irregular y no migrante ilegal. Se cambió y se establecieron ciertas lógicas que endurecieron. Y el presidente Piñera, porque siempre la izquierda dice que lo responsabiliza porque El invitó, cucutazo. claro, el famoso cocutazo, yo creo que uno tiene que poner las cosas en su contexto. El presidente Piñera los invitó con la visa de responsabilidad democrática. Y se creó la visa de responsabilidad democrática, pero tú tenías que postular esa visa. Y muchas de esas personas, solamente el 20% de los que postularon, accedieron a la visa de responsabilidad democrática. De hecho, es menos de eso. Y lo que nadie vio venir, porque la izquierda tampoco lo vio venir, es que las que postularon a la visa de responsabilidad democrática y se la negaron, dijeron vamos a ir igual. Y después lo que tuvimos con el presidente Boric, que la izquierda se le olvida, es que el presidente Boric, ¿se acuerda que invitó a un empadronamiento biométrico? Sí. Y eso fue interpretado, empadronamiento biométrico. Todos los que están irregulares vengan a hacer el empadronamiento y aquí vamos a saber quién es bueno y quién es malo, porque obviamente el que tiene antecedentes delictuales no se va a querer empadronar y por lo tanto cuando lo agarren por alguna razón y no esté empadronado, lo vamos a echar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que cuando se invitó al empadronamiento biométrico, mucha gente que estaba fuera de Chile vino a Chile. Para hacerlo. Dijo, entramos por un paso no habilitado y nos vamos a empadronar biométricamente. Claro. Va a ser más rápido que hacer el trámite de conseguir el permiso. Entonces, quiero decir que nadie tiene la varita mágica. No la tuvo el presidente Piñera, no la tuvo el presidente Boric, no la va a tener probablemente José Antonio Cast. Esto es un problema que está instalado. Pero lo que hemos visto es que se ha convertido como en un diálogo de sordo y donde Janet Jara encuentra que aquí hay un flanco y probablemente para José Antonio Cast su problema es que comunicacionalmente no ha sabido transmitir mejor cómo él pretende implementar su política. Son temas que uno no los ve venir. Yo ayer hablaba con un experto también en la materia y me decía que la migración no es como el Estado quiere que sea la migración. La migración, los inmigrantes irregulares siempre la migración encuentra el paso para poder realizarse, la inmigración irregular. O sea, encuentran las alternativas a lo que el Estado le impone o a las leyes estatales que un país impone. Por lo tanto, Claro. eso es lo que me decía este experto y que finalmente, como tú dices, Juanma, nadie tiene la varita mágica y que los casos, y por lo menos donde coinciden todos los expertos con los que he hablado, es que los casos se tienen que ver uno a uno. Los casos de inmigrantes irregulares. Y Sí, eso, porque hay migrantes que están trabajando y que el problema es que están buscando su regularización y les ha sido muy difícil. sí. Ojo, que además, si nosotros sacáramos a todos los migrantes, vamos a tener un problema de productividad brutal. O sea, el 70% de Lo los que decía migrantes... Walker. El 70% de los migrantes que están en Chile tienen edad productiva inferior a 45 años. O sea, es bien potente eso. 40% tiene entre 20 y 34 años. Y, este es otro dato, por cada peso que el Estado gasta en un migrante, el migrante pone, pagando impuestos, y 1,61 pesos. En Chile, por cada peso que pone el Estado por un chileno, el chileno pone 1,01 pesos. O sea, es... ¿Se entiende, no? Ahora, Claro. hoy, porque mañana, por supuesto, va a envejecer esa población y el Estado va a tener que poner por la PGU y va a tener que poner por un montón de cosas probablemente, ¿no? Pero al día de hoy, o sea, el migrante no está consumiendo los recursos del Estado como algunos lo presentan. Entonces, las cosas hay que mirarlas en su dimensión. ¿Tenemos un problema? Evidentemente tenemos un problema, y hay que ordenarlo. Pero no podemos meter a todos en el mismo saco. Pues están los migrantes que vienen a delinquir, están los migrantes que trabajan informalmente, pero incluso los que trabajan informalmente igual pagan impuestos, porque cuando van a comprar el pan pagan el IVA, digamos. No, sí, es un temazo. Increíble, terminamos hablando de migración y... Bueno, ¿algo más que decir de política de aquí al martes? Y del debate. ¿Y del debate? ¿Ah? Que va a ser parte del debate. No, sin duda. O sea, Sí. Va a haber un capítulo especial en el debate de migración y control fronterizo. Ya. Va a estar nuestra compañera Connie Santamaría en esta oportunidad representando a Mega. Así es que ahí vamos a tener el debate listo a las 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche. 9 de la noche. Está programado hasta las 11:30 de la noche. Y se vienen los cierres de campaña Se también. vienen después los cierres de campaña la próxima Claro, semana. pues, No, sí vamos a tener una semana. Y el domingo elecciones.
Una semana movidita. José Antonio Cast va a estar en Temuco, En un Temuco, cierre de jueves. campaña en regiones, y también va a tener un cierre de campaña acá en la capital, y Janet Jara Por ahora en no, Coquimbo. dijeron. Coquimbo, ¿no? Están en Veremos. Están en Veremos. En Veremos el de... Es que iba a ser en la Florida, tenían el Estadio Bicentenario ¿Ya? y parece que había un concierto. Entonces finalmente ahora quedó sin agenda el cierre del martes, siendo que Janet Jara va a tener uno en Puente Alto. Entonces todo puede pasar. Todo puede pasar. Ya, pues, Agustín, Silvia. Un gusto. Un que tengan gusto. buen fin de Amorosa. semana. Besitos, chao, chao. Amiga. Amigo Agu. Chao. Buen fin de semana.